por el peso molecular y ahí voy a tener los gramos. Entonces hago 0,5 moles por 64 gramos y ya sé que tengo 32 gramos del compuesto y ya tengo la primera respuesta. Para todo lo demás voy a usar los 0,5 multiplicando o dividiendo. Me dicen moles de átomos totales y tengo moles. Este es el apartado A, ¿no? El apartado B me pide moles de átomos totales. Entonces, yo multiplico la cantidad de moles que tengo por el total de moles de átomos, que son 3 moles de átomos. ¿De dónde salen esos 3 moles de átomos? De un azufre y 2 oxígenos. Un azufre y 2 oxígenos. ¿Ven? No hice regla de 3. Hago directamente la cantidad de moles por la cantidad de moles de átomos que hay en un mol de molécula. Hoy lo escribo. En adelante, mientras más ustedes traten de imaginarse la operación en la cabeza y trabajarla con la calculadora, más tiempo ahorran, más les rinde el tiempo en el examen. En el apartado C me pedían moles de átomos de cada elemento. Entonces, el procedimiento este va a ser igual, solo que cuando me lo pidan de azufre multiplico por 1, cuando me lo piden de oxígeno multiplico por 2. Entonces hago 0,5 moles por 1 mol de átomos de azufre y hago 0,5 moles por 2 moles de átomos de oxígeno. Esto me va a dar 0,5 moles, esto me va a dar 1 mol. Hasta acá, ¿entendieron lo que hice? ¿Lo tengo que repetir? ¿Qué necesitan? Cuéntenme. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió, profe? Lo entendí. Se entiende. Bueno, se entiende. Bueno, en el apartado D me piden volumen ocupado. Entonces, me piden el volumen, lo mismo de siempre, 0,5 moles por 22,4 litros, esto me da 11,2 litros, ya contesté el volumen. Y después me piden gramos de cada elemento. ¿Y qué pasa? Yo ya tengo los moles de átomos de cada elemento, los calculé acá. Entonces, si al 0,5 lo multiplico por 32 gramos, tengo los gramos de azufre. Si al mol lo multiplico por 16 gramos, que es lo que pesa el mol de átomos de oxígeno, tengo los gramos de oxígeno. Y ahí ya contesté el apartado E. Ven cómo ustedes van usando algo que han hecho y que están seguros que lo hicieron bien, porque no hay manera de haberme equivocado en esto, porque lo estoy sacando de la fórmula. Entonces, directamente encadeno resultados y trabajo muchísimo más rápido. Y les rinde mucho más de tiempo. Yo me detuve, lo escribí, lo expliqué, les pregunté si tenían dudas. ¿Cuánto demoré? 5 minutos. Si ustedes lo hacen directamente, hoy escribiéndolo, y mañana solo con la calculadora, demoran 30 segundos. ¿Entienden? Entonces, a eso tienen que llegar. Ustedes tienen que llegar desde teoría atómico-molecular, pasando por estequiometría, pasando por soluciones, pasando por pH, ustedes tienen que llegar a optimizar los tiempos. ¿Para qué? Para que cuando me den el ejercicio, el examen, y yo veo que tengo un enunciado de media página, lo salteo. Y me voy a lo rápido, porque sé que lo rápido lo voy a hacer en un segundo, entonces no me voy a tarar con las cosas más complicadas, porque sé que me van a llevar más tiempo, sé que me voy a poner nerviosa, sé que no voy a saber cómo resolver algún ejercicio, porque para eso me lo hacen, y cuando quiera llegar a esto, ya mi cabeza explotó, y ya no tengo posibilidades de analizar. Nutrición tiene un tema, si les toman con casos clínicos, ustedes tienen que tener la habilidad de leer el caso clínico para poder vincular biología, introducción a la nutrición y alimentación humana, lo que es química, y encima lo que es estrategias de aprendizaje. Entonces, es mucho para leer. Entonces, traten de lo que ustedes pueden mecanizar, lo mecanizan, porque entonces después trabajan mucho más rápido en la interpretación de la consigna. ¿Está? Ahora, cuando foto eso, y así lo tienen que tratar de trabajar. Cuando ustedes mecanicen eso, va a llegar una instancia en la que el papel no va a hacer falta. Por supuesto que hay cosas que son muy complejas, enunciados que son muy complejos, y uno necesita el papel. Para eso dejamos el espacio que nos quede del examen, y para eso dejamos el tiempo. No para este tipo de cosas que son rápidas, ¿sí?
Así vamos a tratar de razonar todo lo que podamos hacer en la clase de hoy para que vean cómo pueden optimizar. Primero escribiendo, por supuesto. En un momento determinado esto lo van a hacer sin escribir. Cuando ustedes me preguntan a mí, yo lo hago sin escribir. A veces me equivoco, pero lo hago. Así que a eso tenemos que apuntar. Tengo que enfocar la cámara, enfocar de manera que vean bien y saco la foto. ¿Alguna duda? ¿Algo que necesiten que les aclare? ¿Esta parte? ¿Chicos? No, profe. ¿No? Bien. Lo copiamos entonces y miren, con eso ya hicieron el ejercicio 7. Después de hacer eso se van al 8. Traten de hacerlo de este modo, ¿sí? Yo cuando las clases son presenciales, normalmente en el curso de enero, cuando ya vienen de hacer el anual como ustedes, en el curso de enero directamente no les permito tener papel. O sea, tienen que hacer los resultados y dármelos y los tienen que poner en la calculadora. O sea, es obligación, no es una posibilidad escribir. Ahora a ustedes todavía les doy tiempo porque lo estamos viendo para que agilicen el trabajo del año que viene.
¿Ya copiaron? Sí, profe. Bueno, vamos al 8. El 8 me dan la fórmula y me dan los gramos. Entonces, si me dan los gramos, ¿qué es lo primero que yo hago para después poder con eso conectar todo lo demás? ¿Qué es lo primero que haría? Sacar el PM. Sacar el peso molecular. Entonces ya directamente yo me pongo a escribir el peso, el 104 dividido el peso molecular. No. Hago el cálculo del peso molecular y hago 104 dividido ese número. Y lo único que me anoto en un costadito es el número de moles. Y con eso comienzo a responder. El apartado A lo respondo calculando el número de moles, el B, el C, el D, los puedo calcular a partir de lo que hice con el número de moles. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que como todo va encadenado, lo primero que tienen que saber hacer bien, acá se los dan, pero lo primero que tienen que saber hacer bien es el compuesto. Una vez que ustedes hacen el compuesto, el peso molecular se supone que lo sacan bien. Entonces, una vez que sacan el peso molecular, todo lo demás es muy fácil. ¿Está? Lo hacemos al 8 con ese criterio, a ver cómo sale. Voy a borrar la pizarra. ¿Cuántos moles me dio? ¿Cuántos moles me dio? 0,44. 0,44. Muy bien. Vamos a ver. Esto es 48 más 12 por 3 más 54, 225, 54, 25, 0,46. 0,46. Los moles. 2,25 quedó el peso del compuesto. 234 me dio a mí el peso. El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16 por 3, 48. A ese resultado lo multiplico por 3 y le sumo 27 por 4, me da 234, perdón, sí. Y hago 104 dividido 234. Y con eso resuelvo todo lo demás. ¿Cuánto les quedó a los moles de moléculas entonces? 2,65 por 10 a la 23. Moles de moléculas, no moléculas, moles de moléculas. Las moléculas, o sea, el apartado D debería dar peso. Claro, El sí me apartado D le equivoqué. da,
Ahora, para moles de moléculas es directamente lo que sacaste de dividir el 104 dividido 234. ¿Verdad? Chicas. Entonces 0,44. Claro, moles de moléculas me da 0,44. Cuando les piden los moles de átomos de oxígeno, ¿por cuánto multiplican de acuerdo a la fórmula? Chicos, ¿por cuánto multiplican de acuerdo a la fórmula? ¿Ahí se multiplica por 2, profe? Oxígeno. Fíjense en la fórmula. La fórmula es aluminio 2, carbono, oxígeno 3, 3. El carbono se multiplica por 3 y el oxígeno 3 por 3 por 9 se multiplica. Cuidado con el subíndice que está afuera. Entonces para el oxígeno serían 9 moles. 9 moles por la cantidad de moles de moléculas que era 0,44. Ustedes acuérdense que ustedes calcularon 0,44 moles de moléculas. Esto salió de la fórmula, de lo que tenían de los 104 gramos. En esta cantidad, para moles de átomos moles de átomos de aluminio, esto por 2 le da los moles de átomos de aluminio, que es ese 2 que tengo ahí. Y esto por 9 me da los moles de átomos de oxígeno. 3 por 3, 9. ¿Acá? ¿Gente? ¿Alguna duda? Profe. No, no, Perfecto. Para átomos de carbono, ¿por cuánto multiplican el 0,44? Por por 3. 3. Por 3. ¿Y por qué más? Átomos de carbono, no moles de átomos. Átomos de carbono. Multiplican por 3. 6,02. Bien. Entonces, para átomos de carbono, multiplico este número por este 3 y por el número que uso para átomos, que es 6,02 por 10 a la 20. ¿Ah? Excelente. O sea que primero lo multiplico por 3 y después lo divido. O primero por 6,02 y después por 3, como vos quieras. De una forma o de la otra te va a dar el mismo resultado, multiplicando primero por 3 y después por Avogadro, o primero por Avogadro y después por 3. Pero el criterio es que te acuerdes que tenés que multiplicar por el 3.
Muy bien, y para moléculas del compuesto, ese lo habían hecho cuando al comienzo, ¿no? Multiplican por 6,02 el 0,44, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Ya lo hicieron entonces a todo el 8? Yo estoy para hacer la... Dale. Esto lo puedo borrar, ¿no es cierto? ¿Chicos? Sí. Ya borré. Tarde para contestar, ya borré. ¿Hacemos la 9? ¿Cómo? Van a hacer el 9, pero antes de hacer el 9 les voy a mostrar una cosa. Vieron que antes les enseñé, si ustedes tenían gramos, cómo podían trabajar con todo lo demás. Ahora vamos a ver si tengo como datos moléculas. Si tengo como datos moléculas, siempre la forma más fácil es trabajar con moles. Entonces, como yo sé que por cada mol la cantidad de moléculas es 6,02 por 10 a la 23, entonces, si me dan como dato molécula, a esa cantidad de moléculas las divido por el número de Avogadro, y a ese resultado ya lo tengo en moles. Y teniéndolo en moles, puedo aplicar todo lo que aprendimos en las reglas prácticas anteriores. ¿Entienden? Moléculas, divido por 6,02. Me dan átomos, divido por 6,02. Si me dan como dato átomos, divido por 6,02 por 10 a la 23, estos van a ser moles de moléculas, estos van a ser moles de átomos. Y con los moles de átomos puedo calcular gramos, puedo calcular lo que se me ocurre. ¿Está, chicas? Chicos, así tienen que trabajar. Ahora sí pueden hacer el 9 y van a ver qué rápido que sale todo. Bueno, vamos. Profe, ¿cómo hacemos en el caso que me pide moles de átomos de cada elemento? No me podía desbloquear. Ustedes calcularon moles de moléculas. Una vez que tenés moles de moléculas, a esos moles de moléculas lo multiplicás por el subíndice que tiene cada elemento y ahí vas a tener los moles de átomos de hidrógeno y los moles de átomos de oxígeno. Cuando hagas este cálculo, si multiplicas por 2, sacas los moles de átomos de hidrógeno. Y si multiplicas por 1, o sea, el mismo número que obtuviste, tenés los moles de átomos de oxígeno. ¿Está? Bien, gracias. Por nada. Y con esos moles de átomos,
de cada elemento, si lo multiplicas por el peso atómico, tenés los gramos de cada elemento. Ah, Profe. bien. ¿Vieron que se lo piden abajo? Y si a esta cantidad de moles lo multiplicas por el peso molecular, tenés los gramos del compuesto, que también te lo piden. Es mucho más rápido. Mucho más rápido. ¿Alguna pregunta? Trabajan mientras busco un agua y vengo. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo era para sacar moles de cada elemento? Una vez que sacaste los moles de moléculas, lo multiplicas por 2 y tenés los moles de átomos de hidrógeno y lo multiplicas por 1 y tenés los moles de átomos de oxígeno. Ah, bien. Profe, ¿cómo hacía para sacar los gramos del compuesto? Una vez que tenés los moles de moléculas, porque los calculaste para hacer todo el problema, lo multiplicás por el peso molecular. Y con eso ya está.
Ya te escuché. ¿Cómo? ¿Está? Así lo sacamos. ¿Pudimos terminar el 9 entonces, chicas? ¿Chicos? Creería que sí. Bueno, vamos a chequear. Era 22.8 exponente 24 dividido 6.02 exponente 23. Me dio 37,87 moles de moléculas. 37,8,9. ¿Así les quedó? Sí. Sí, Bueno, yo le puse entonces. 37,9. Sí, 37,9, está bien. A ese 37,9 lo multiplico por 2 y tengo 75,8 moles de átomos de hidrógeno y los mismos 37,9 de oxígeno, ¿verdad? Para el apartado C. Sí, En el D, a ese 37,9 lo multiplico por 3. ¿Por qué por 3? Los dos hidrógenos y un oxígeno, y me da 113,7 moles de átomos totales. ¿Sí? sí. Al 37,9 lo multiplico por 18 y tengo los gramos 682,2. Profe, ¿cómo dijo los moles de átomo? Los moles de átomos totales. Sí, ¿cuánto Al es? 37,9 lo multiplicas por 3, porque tenés dos hidrógenos y un oxígeno. Sí. ¿Está? A los gramos del compuesto multiplicaron 37,9 por 18 que pesa el agua, me da 682,2. ¿Estamos? ¿Chicas? Sí. Al 37,9 lo multiplico con los gramos de cada elemento, lo multiplico por 2 y tengo 75,8 gramos de hidrógeno.
Y para el oxígeno, al 37,9 lo multiplico por 16 que pesa el oxígeno y me da 606,4 gramos de oxígeno. ¿Así les quedó? Sí. Y al Sí. 37,9 para volumen, lo multiplico por 22,4 y me da 848,96, 849 litros. ¿Estamos? Sí. Bien. Para el ejercicio que sigue, que les piden peso de una molécula de agua, miren acá. Si me piden peso de un átomo, siempre hago el peso atómico dividido 6,02 por 10 a la 23. Si me piden peso de una molécula, al peso molecular, porque hablo de molécula, lo divido por 6,02 por 10 a la 23. Entonces, siempre me va a dar, acuérdense, que hablábamos de peso de un átomo, peso de una molécula, siempre va a ser del orden de 10 a la menos 22, a la menos 23, a la menos 24. Siempre un número chiquito, ¿sí? ¿Está, chicas? Gente. Sí, sí. Ok. Sí. Sí, profe. Diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, dijeron. ¿Profe qué? No, yo dije sí, profe. Ah, ok. Muy bien. ¿Balance lo hacemos? Por supuesto. Átomo, gramo, acuérdense que es lo mismo que mol de átomos, ¿sí? Átomos, gramos es lo mismo que mol de átomos y está indicado siempre por el subíndice que tiene el elemento dentro del compuesto. ¿Cuánto me dio el A del 11?
Gente. A mí me dio 7 moles de aluminio y 10,5 de oxígeno. Claro, porque hago 3,5 por 2 para el aluminio y 3,5 por 3 para el oxígeno. Exacto. Y la pregunta es, en el apartado C, que me dan litros, si a mí me dan como dato, si a mí me dan litros y quiero pasar, si yo a los litros, vamos a hacerlo así, si yo a los litros los divido por 22,4, tengo moles de moléculas. Fíjense que en definitiva ustedes lo que usan para dividir o para multiplicar siempre son las cosas, los números básicos. El peso molecular, el 6,02 por 10 a la 23 y el 22,4 litros. O sea, siempre multiplican o dividen por los números que ustedes tenían como que saber de memoria. Entonces, tengo litros en el ejercicio del apartado C, por ejemplo, que me dan litros y me piden cantidad de átomos gramos. Si yo los litros los divido por 22,4, tengo moles de moléculas. Y ahí, a ese mol de moléculas lo multiplico por el subíndice que tiene cada elemento. Y ya está. Esa es otra reglita práctica que tienen que saber. Para ganar tiempo, insisto, ¿no? Y en el apartado D, ¿qué pondrían como resultado? En el D y en el E, que les dan como dato moles de átomos. Si dijimos que mol de átomos y átomo gramo es lo mismo, entonces, ¿cómo me quedaría? 1,25 moles de átomos, ¿cuántos átomos Por gramos 12. son? Acuérdense lo que dije, átomo, gramo y mol de átomo es lo mismo. Entonces, si a mí me dan como dato 1,25 moles de átomos de oxígeno, se supone que tengo 1,25 átomos gramos, porque dijimos que mol de átomos y átomo gramo era exactamente igual. Chicas. Gente. Entonces queda ¿Entendimos? igual. Entonces, Claro, queda igual. Si me dan como dato moles de átomos y me piden átomos gramos, el resultado es el mismo. Si me dan átomos gramos y me piden moles de átomos, el resultado es el mismo. Porque átomo, gramo y mol de átomos es sinónimo, son exactamente lo mismo. Hacen el F y el G.
¿Cómo les quedó el F, chicas? En total, Ahí ya vi que Ahí, ¿qué tenían que hacer? dividir. Dividir por el peso molecular, que es 98, y me da 1,38 redondeado. Entonces, para el hidrógeno, al 1,38 lo tengo que multiplicar por 3, para el fósforo por 1 y para el oxígeno por 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Lo mismo habría que hacer en el G, así que lo hacen de tarea. Vamos al 12. En el 12, este tipo como el 12 son los más complejos en cuanto a la resolución porque me piden marcar verdadero o falso. Por lo tanto, tengo que hacer cada ejercicio y recién después, ahí les pide que lo marquen. En un examen, a ustedes dicen, apartado 1, 2, 3, 4, 5, y les dan los enunciados. Y entonces abajo tienen opción A, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Tienen abajo las opciones como A, B, C, D, E. Por lo tanto, tienen que hacer bien cada uno de los procedimientos para indicar si la opción es verdadera en este caso, si la B, la C, la D. Así que ahí se lo hacemos ahora. De ese tipo también son comunes en los exámenes, tanto en química como en física como en biología. En biología trabajan mucho con esto de darles enunciados muy largos que tienen que indicar cuáles son verdaderos y cuáles falsos y después marcar la opción que contenga las opciones correctas. Así que ese es complejo. Hacemos el 17, el 12.
¿Cómo vamos, chicas, con el 12? ¿Cómo quedó el primero, verdadero o falso? Verdadero. En 17 gramos de amoníaco hay igual cantidad de moléculas, claro. ¿Por qué? Porque 17 gramos es un mol y 18 gramos es un mol, y por lo tanto en ambas hay 6,02 por 10 a la 23. ¿Está? Perfecto. Vamos al B. ¿Cómo me quedó el B? ¿Verdadero o falso? ¿Lo hicieron al B, chicas? ¿Cómo quedó? ¿Verdadero o falso? Falso. En 1,5 moles de átomos hay 1,5 por 23 gramos que pesa el sodio, hay 34,5. Y en 0,75 moles de oxígeno es 0,75 por 32, hay 24. ¿Está bien? Es falso. Perfecto. ¿Al C lo hicieron ya? Yo estoy en eso. Dale. ¿Cómo me quedó el C, chicas? ¿Verdadero o falso? Cuando me piden cantidad de átomos en el C se supone que son átomos totales, ¿no?
Falso. Hicieron 50, el dióxido de azufre pasaba a 64, tenían que hacer 50 dividido 64, y lo tenían que multiplicar por 6.02 exponente 23 por 3, porque tienen un azufre y 2 oxígenos. En los 50 gramos tenía 1,4 por 10 a la 24 átomos. ¿Eso hicieron? Sí. Y en el otro tenía que hacer 100 dividido 62, que es lo que creo que pesa el ácido sulfúrico, el ácido carbónico, por 6.02 exponente 23 por 6 en este caso, porque eran 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. Y no me da lo mismo, falso, perfecto. ¿Al D lo hicieron? No, ahora. Bien. ¿Cómo me quedó el D? ¿Verdadero o falso? Chicas, Falso. ¿por qué? Si tengo 2 moles de O3, ahí tengo 6 moles de átomos. Y en el otro tengo 2 moles de SO2. En el SO2, entre 2 oxígenos y un azufre hay 3. 2 por 3 me da 6, ¿es verdadera? Ah, no me había dado cuenta del otro. ¿Cómo? Que no había contado el azufre también como el átomo, había contado solo los dos del oxígeno. Ah, claro, ¿no? Hay que contar el azufre también. Bueno, vamos al 3. Tengan cuidado en el 3, es tramposo. Fíjense qué les preguntan y fíjense qué tienen que utilizar. Es tramposo.
¿Para qué usaron el 75 en el ejercicio 13, chicas? ¿Para todo o para una parte nomás? ¿Para qué lo necesitaban y para qué no? ¿Cómo calcularon el peso de un átomo de calcio? ¿Cuánto pesó un átomo de calcio? Gente, a ver si me contestan, porque si no, no tiene sentido la ejercitación. ¿Estamos? Pregunté, ¿cuánto pesa un átomo de calcio? ¿40, profe? ¿Cuánto? No, 40 no pesa un átomo de calcio. 40 es el peso atómico del elemento. Yo quiero sacar el peso de un átomo, ¿qué tenía que hacer con ese 40? Lo vimos al comienzo de la clase. Cuando yo quería sacar el peso de un átomo o de una molécula, al peso atómico o al peso molecular, ¿por cuánto lo dividía? Por 6,02 por 10 a la Ok, 20. o sea que tenían que hacer 40 dividido 6,02 por 10 a la 23. Y ahí ya se dan cuenta que para eso no necesito usar los 75 gramos. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Y para sacar el peso de un mol de átomos de calcio, ¿cuánto pesó un mol de átomos de calcio? ¿Usaron los 75 o usaron el valor de la tabla periódica? Había que usar el de la tabla. Había que usar el de la tabla. El peso de un mol de átomos es el peso de la tabla periódica. Entonces era, hasta ahí no usamos los 75 gramos. Ahí tenían que poner 40 gramos. Y para el C, recién ahí usan los 75. Es bien tramposo. O sea que en el B teníamos que usar el valor de la tabla nomás. Claro, nada más. Exactamente. Muy bien. O sea que para hacer el C tenían que hacer 75 dividido 40 para pasar a moles de átomos y eso multiplicarlo por el 6,02 por 10 a la 23, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos al 14.
Como hacen para calcular el A en el 14, que les dan moléculas y les piden moles de moléculas, ¿qué cálculo hago? Tengo que dividir las moléculas por 6,02. Claro, me dan moléculas, divido por 6,02. Perfecto. Y en el apartado B, que me dan gramos, ¿qué hago? Gente, cuando me dan gramos, ¿qué hago para calcular moles de moléculas? Divido con el valor de los moles que saqué. Dividen por el peso molecular. Si tienen gramos y quieren pasar a moles, dividen por el peso molecular. Es lo que vimos en clase, ¿no? Con la explicación de hace un rato. Después me dicen cómo harían el C. Me piden moles de moléculas y me dan moles de átomos. Ahí si quieren pueden hacer la regla de 3. En lugar de usar alguna regla práctica, pueden usar la regla de 3. ¿Cuánto dio el ejercicio C, chicas? A mí me dio 84, pero no sé si estará bien. En el ejercicio C, que me daban, me pedían moles de átomos, y me pedían, en el ejercicio C, que te daban moles de átomos y te pedían moles de moléculas, ustedes pedían 3 moles de nitrógeno 2, moles de átomos, y me pedían moles de moléculas. Entonces, yo sé que 2 moles de átomos equivalen a 1 mol de moléculas. 3 moles de átomos equivalen a X, me va a dar 1,5 moles de moléculas.
Seguimos con el 14D. ¿Pudieron hacer el A del B? Los gramos contenidos en 5,5 por 10 a la 24 moléculas. Sí, profe. Había que ¿Cuánto sacar dio? el PM. Hay que sacar el peso molecular, tal cual. Pero, profe, ¿no hay que dividirlo directamente por el 6,02? No, pero no te pedían gramos, te piden gramos. Ah, Tenés sí, que sí, dividir por 6,02 por 10 a la 23 y después multiplicarlo por 98, que es el peso molecular. sí, sí, sí. ¿Está? Bien. De tarea, para la semana que viene, el jueves de la semana que viene, que vamos a tener contraturno, tratan de hacer todo lo que pueden de este práctico. Son muchos ejercicios, si no llegan a ser los 40 no importa, vamos a ver las dudas puntuales que tengan, porque el jueves voy a dar estequiometría, que es esto mismo con reacciones químicas, ¿sí? Profe, Diga, a los moles de átomos lo dividimos por 6,02 y salen moles y sacamos gramos después. espera, ¿en qué apartado estás? En el B, el C. Te piden los gramos y vos tenés 1,2 moles de átomos. Si al 1,2 moles de átomos lo multiplicás por lo que pesa el oxígeno, tenés los gramos de 1,2 moles de átomos. Ah, listo, profe, gracias. ¿Está? Y si te dan, en el apartado D, que te dan átomos, dividís por 6,02 por 10 a la 23 átomos y multiplicás por el peso atómico del cloro y tenés los gramos. ¿Está?
Sí, profe, gracias. ¿Explican? Muy bien. Listo, gente. Hacen la tarea, tratan de terminar el práctico. Voy a mandar el archivo el fin de semana o la semana que viene, el miércoles, para estequiometría, que es el tema que sigue de este, con el que vamos a cerrar toda esta primera parte de cálculos en química. ¿Estamos? Esos son los últimos temas que nos quedaban antes de ver soluciones, que es lo que estamos viendo en el horario normal de clase. ¿Está, chicas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Muy bien. Listo, Sí, nos vemos en la clase de química mañana, como siempre. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego. Que anden bien.